Bienvenidos al video número 6. Vamos a tratar el tema de los arrays. ¿Qué son los arrays? El array es una estructura fundamental que MATLAB utiliza para almacenar y manipular datos. Los arrays unidimensionales son una lista de números dispuestos en filas y o columnas. También tenemos los arrays bidimensionales, donde los elementos se distribuyen en filas y columnas. En los arrays se pueden almacenar información de manera similar a una tabla, como una tabla de Excel, por ejemplo, donde almacenamos datos en las filas y en las columnas. Los arrays también pueden estar compuestos por caracteres. En este caso se denominan cadenas o string. Vamos a analizar la creación de arrays unidimensionales o vectores. Un array unidimensional es una asociación de números distribuidos en una fila o en una columna, habíamos dicho ya. Un ejemplo de este tipo de representación la tenemos en la posición de un punto en el espacio mediante un sistema tridimensional de coordenadas cartesianas, como vemos en la figura que tenemos en la diapositiva. Vemos la posición del punto A. Esta queda definida a partir de la sucesión de tres números, 2, 4, 5, que son las coordenadas del punto en cuestión. La posición del punto A puede ser representada en términos de su vector posición. Lo podemos ver representado por RA. RA es igual a 2i más 4j más 5k, donde i, j y k son los vectores unitarios en la dirección de los ejes X, Y y Z. Los números 2, 4 y 5 se pueden usar para definir un vector fila o un vector columna. Ahora vamos a analizar la creación de arrays unidimensionales o vectores. Cualquier sucesión de números puede ser transformada en un vector. En la tabla que vemos a continuación, por ejemplo, se muestran datos sobre el crecimiento demográfico. Aquí tenemos una tabla donde representamos años versus población en millones. Los números de cada lista se pueden poner en una fila o en una columna. En MATLAB se crea un vector asignando sus elementos a una variable. Esto se puede hacer de diferentes formas dependiendo del origen de la información utilizada para componer los elementos del vector. Cuando un vector contiene números que son conocidos, por ejemplo, las coordenadas del punto A, el valor de cada elemento se introduce directamente. A menudo los elementos de un vector fila son series de números con distancias o espaciado constante. También puede ser que cada uno de estos elementos sea una expresión matemática con variables predefinidas, algunos números o algunas funciones. En estos casos, el vector puede ser creado a partir de comandos de MATLAB. Un vector se puede crear también a partir del resultado de una operación matemática, como vamos a ver en videos más adelante. Creación de un vector a partir de una lista de números conocidos. Ahí tenemos la nomenclatura de esa forma de crear un vector. Nombre de la variable igual elementos del vector. Note que los elementos del vector se ponen entre corchetes. Vamos ahora a conversar un poquito del vector fila. Para crear un vector fila deben teclearse los elementos con un espacio o una coma entre cada elemento dentro de los corchetes. Vamos a conversar un poquito acerca del vector columna. El vector columna, para crear un vector columna deben teclearse los elementos del vector columna con un punto y coma entre cada elemento, o pulsando la tecla Enter
después de cada elemento dentro de los dos corchetes. Recordemos que debemos introducir esta información dentro de los dos corchetes. Vamos a trabajar ahora en la Command Windows para practicar un poquito de lo conversado hasta este momento. En este ejemplo vamos a mostrar cómo crear vectores fila y vectores columna a partir de los datos de la tabla anterior. Primero vamos a crear una variable año y vamos a ingresar datos del año anterior. Era 1984, espacio 1986, espacio 1988, espacio 1990, espacio 1992, espacio 1994, espacio 1996 y cierro corchete. Le doy enter y se ingresa un vector fila con los años de la tabla anterior. Ahora vamos a ingresar un vector columna con los datos de población. Ingresamos, abrimos corchete, vamos a ingresar 127, punto y coma, 130, punto y coma, 136, punto y coma, 145, punto y coma, 158, punto y coma, 178, punto y coma, 211, cerramos corchete y tenemos el ingreso de un vector columna. Ahora vamos a ingresar las coordenadas del punto A con un vector fila. Las coordenadas del punto A eran 2, 4, 5. Damos enter y me ingresa el punto A.